Yo tengo Silvestre, mi hijo mayor, que tiene 15 años. A los 12 años le vino la primera crisis, y fue una experiencia bien traumática, la verdad. Podría decirlo así, sí, para mí, ¿no? Que yo no sabía, no tenía idea y me tocó vivirlo con él. Estaba solo con él. Eh, y bueno, desde ese día cambió mi vida y la vida de Silvestre. Eh, entonces, imagínate, estoy completamente involucrado emocionalmente con el tema, ¿no? Fue súper fuerte. Yo eh, estaba, bueno, acá y sí, estaba Silvestre y Ali, los dos me pidieron dormir en mi cama esa noche porque habíamos llegado de Santiago. Y le dije, sí, métanse ahí, qué sé yo. Cuando me fui a acostar, desperté en la noche con un golpe, pero así, unos golpes, dije, pero no entendía qué estaba pasando. Y bueno, y ahí vi a Silvestre que estaba en un estado, una cosa irreconocible, una cosa, yo no sabía, no entendía qué es lo que estaba pasando, se me paralizó el cuerpo, todo, no sabía, lo agarré en brazo para que su hermano no se despertara, qué sé yo, y salí corriendo con él y yo pensé que se me había muerto en un minuto. Cuando vi ayer esta imagen, este material que me mandó la producción, la verdad me conmoví por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Tremendo. Esto fue grabado hace un par de meses. Sí, esto fue fines del año pasado para empezar a concientizar sobre este tema, el tema de la epilepsia en niños, en adolescentes, y cómo reaccionar, cómo ayudar. Esto es una campaña en Chile. Sí, es una campaña en Chile que se realizó el año pasado y él decide prestar su testimonio con, la verdad, con la generosidad, ¿no? De que Gonzalo, un tema súper íntimo, ellos son muy cuidadosos de su intimidad y sobre todo la de los menores de la familia. Me parece un acto súper generoso el de contar su experiencia para que esto sea más masivo. Bueno, de hecho, hoy en este programa estamos hablando de este tema porque Gonzalo Valenzuela, claro. Está Alejandro Anderson. Alejandro, ¿cómo estás? Médico neurólogo, tanto tiempo. Es cierto, gracias por invitarme, Fabián. Alejandro, a ver, arranquemos de cero. Hay mucha epilepsia, hay gente que tiene y no sabe. En Argentina hay 13 pacientes por cada 1000 habitantes con epilepsia. Bueno. Esa es la cifra total. Y hablando de los adolescentes, o sea, entre los 12 y los 18 años, lo que podemos decir es que prácticamente la quinta parte, el 20% de los casos de epilepsia, tienen la primera crisis en esa edad. A partir de los 15 años, se dice. Entre los 12 y los 18 años tenés aproximadamente un 20% de la primera crisis. O sea, viste cuando le preguntás a los pacientes, ¿y cuándo tuvo usted la primera crisis? ¿Cuándo se lo diagnosticaron? Y el 20% de los pacientes te van a decir, en la adolescencia tuve mi primera crisis. Bueno, vos tenés, la epilepsia se manifiesta no con la misma frecuencia en diferentes edades. Tenés un gran pico en el primer año de vida. Pero en la adolescencia también, porque es como una reorganización del sistema nervioso. Vieron que el organismo crece y el cerebro también crece. Se organizan como un 5 a 10% de nuevas conexiones cerebrales. Entonces es un momento donde si vos tenías alguna conexión con alguna alteración, puede tener una falla eléctrica mayor al tener mayor sinapsis en el cerebro. Claro. Nosotros tenemos un montón de neuronas, 86.000 millones de neuronas, 350 trillones de sinapsis. ¿Y qué es la epilepsia? Es que las neuronas, en lugar de funcionar por turnos, una y otra, empiezan a funcionar, a descargar todas juntas. Esa onda, ese campo eléctrico, se expresa como la crisis. Cuando es todo el cerebro, es la crisis generalizada. Uno que le puede ver a un adolescente, a un hijo que tiene la primera crisis, se desconecta, pierde el conocimiento, se pone rígido. Claro, a veces en este caso, en el de Gonzalo Valenzuela, doctor, está rígido a veces tanto tiempo, cerca de un minuto, que se ponen medio azules porque no respiran. Y después empiezan los movimientos, que son los golpes que sentían. No, de hecho, lo que él contó es que en este caso particular estaba durmiendo. Imagino será otra forma de desatarse. Pero mi pregunta tiene que ver con, ¿es hereditario? ¿Se desata? Porque también está en cuestionamiento el uso de las pantallas, ¿no? La cantidad de horas que los adolescentes, sobre todo, pasan, no sé, con el teléfono en la mano, mirando la computadora, jugando a los juegos en línea y demás. ¿Tiene que ver? Siempre, para tener epilepsia,
tenés que tener una alteración en las conexiones, tenés que tener un problema en el hardware, es un tema físico. Okay. Pero claro, hay desencadenantes. Respondiendo si es genética o no, no siempre. No. Por ejemplo, si un bebé tuvo un problema cuando pasa por el canal de parto de la mamá, y entonces es un parto distóxico, un parto traumático, le queda una cicatriz en la cara interna, en los lóbulos temporales, que se llama esclerosis mesial del hipocampo, capaz que eso se manifiesta cuando es adolescente. Okay. Pero eso no es genético, eso es adquirido. Claro. Ahora, hay otras que sí, que son genéticas. Porque hay bebés que en las primeras semanas, primer día de vida, tienen algunas deformaciones físicas naturales por el modo del parto. Sí, aclaremos que no, eso significa que el 90% de los casos va a generar. No, sí, por supuesto. Quiero preguntar otra cosa, porque hay una creencia generalizada que la epilepsia es ese brutal ataque, ¿no? Que lo vive muy mal, por supuesto, la propia persona y ni te cuento los que lo rodean. Pero la epilepsia tiene un montón de grados. Exacto, hay muchos tipos diferentes de epilepsia. Cuando te descarga todo el cerebro junto, es lo que contamos recién, la convulsión tónico-clónica generalizada, que puede ser de día, diurna o de noche, nocturna. Pero a veces a uno le descargan, por ejemplo, los circuitos de la conducta y tenés actos automáticos. ¿Por ejemplo? Bueno, se llaman crisis psicomotoras. Te puedo hacer el cuento de una paciente que un día viene al consultorio y me cuenta, vos sabés que yo estaba en mi casa y de repente aparecí en la biblioteca donde iba a estudiar habitualmente, que queda como a 25 cuadras de mi casa, y aparecí sentada frente al libro con todos los zapatos embarrados. Fue caminando como un robot automáticamente, hizo todo lo que hacía siempre, automático, totalmente desconectada, o sea, con ruptura de contacto, y eso automático se llama crisis psicomotoras. Hace unos años en el instituto tuvimos un paciente que hizo una crisis y se nos metió en la cocina y hacía como que preparaba café. Estuvo 20 minutos, no sabes el lío que nos hizo, tiró todo el café al piso y no podíamos sacarlo de la crisis. Y que el familiar o la persona que está al lado, un compañero de trabajo, lo que fuera, ¿qué tiene que hacer? Mira, cuando uno tiene una crisis, vamos a pensar en el paciente que tiene una crisis en la calle. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Vemos a ese paciente que tiene la contracción tónica, la clónica, se mueve, está en el piso, tenemos que ponerle algo cerca de la cabeza, aunque sea un saco, algo doblado. Sea, apoyarle la cabeza. Sí, para que no se lastime. Levantársela. Si tiene anteojos, sacárselo. Si tiene corbata, aflojársela. Ponerlo de costado, ¿viste? Porque si vomita es más fácil para que no se aspire. Puede vomitar. Si se mueve, no tenés que contenerlo para que no se mueva. Lo que no hay que hacer es no meterle nada en la boca, porque uno piensa, le meto en la boca algo, un cinturón. Porque está la teoría de sacarle la lengua. Claro, no, porque lo vas a lastimar, va a ser peor, se va a romper una pieza dentaria. Aparte, el momento, el primer segundo de la crisis es cuando cerrás la boca y te podés morder y lastimar los costados de la lengua, pero cuando vos llegás siempre es más tarde. Y por supuesto que si la crisis es prolongada, hay que llamar al sistema de emergencias, tenemos que llamar, bueno, la ciudad de Buenos Aires, el 107, ¿no es cierto? El SAME, pero cada localidad tiene, no sé, el 911 en otros lugares. ¿Alguien se puede morir mientras está teniendo un ataque de epilepsia? Es extremadamente raro, pero la posibilidad existe. Okay. Y en realidad, claro, uno dice, si es un paciente conocido, que tiene una crisis corta, etcétera, teóricamente no habría que llamar al sistema. Pero yo digo, miren, llamen siempre, porque en la calle uno no sabe si es la primera crisis, si va a ser prolongada, porque si dura más de 5 minutos es muy importante. Si se puso cianótico también tenés que llamar. Hay un montón de circunstancias, y si deja de respirar, también. Y el hecho de golpearse la cabeza también, ¿no? Porque estás en la vía pública caminando, te bueno, golpeas la cabeza. Es que cuando vos tenés la crisis, te caes y obviamente que te podés golpear y te podés lastimar. Y no solamente caminando, pues capaz que tenés la crisis yendo en moto o tenés la crisis yendo en bicicleta. ¿Qué medicación? ¿Hay alguna medicación para abordar? Tenemos un arsenal muy importante de medicamentos anticonvulsivantes con los cuales se controla la mayor parte de los pacientes. La mayor parte de los pacientes andan muy bien, hacen vida normal, vienen al consultorio, se hacen un control, te vienen a ver 1 o 2 veces por año, uno les hace los controles y siguen su vida. Así que la mayor parte de los casos realmente viven muy bien. Por eso es que uno dice, hay 13 pacientes cada 1000 habitantes. Uno dice, hay un montón, pero no los veo. Claro, sí, porque la mayoría hacen vida normal. Claro.